Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. 3 y 7 minutos. Aquí estamos de nuevo después de sumergirnos en lo profundo del Averno, siguiendo el eco de la Sibila de Cumas en Nápoles, de observar el mito, la leyenda, la verdad de esos agujeros que aparecen por el mundo, que también deben indicar algo, sabiendo la última hora de lo que ha pasado en una casa aislada en el Reino Unido, donde han deambulado supuestos objetos volantes no identificados. Por supuesto, también nos hemos hecho eco de esa muerte por la Ouija. Muerte que no es leyenda urbana, sino realidad de última hora. ¿Se puede superar todo esto? Yo os digo que sí. Porque Santiago Camacho se ha tomado muy en serio su rol, porque es así, de denunciador de cosas. Tampoco denunciador, no es que lo denuncie él, simplemente es un altavoz de asuntos que no salen en los medios convencionales, aunque a veces sí. A veces las noticias llegan a portada o a breve, aunque en la mayoría de las ocasiones mutiladas de su sentido original, porque encierran historias tramoyas oscurísimas. Vamos a extendernos unos minutos en un informe de la Universidad de California, un informe polémico, un informe que seguramente tenga grandes dosis de verdad, y yo añado, una verdad que espanta. Hablamos, Santiago, de sustancias tóxicas, por desgracia, más que cotidianas, y lo de siempre, y no lo sabíamos. Y no lo sabíamos. En esta galería de los horrores que están en nuestros armarios, a veces los horrores no son en fantasmas que deambulan por nuestras casas, sino que se esconden en frascos, se esconden en nuestro armario de la ropa, se esconden en sitios bastante inofensivos aparentemente. El doctor Isaac Pessah, del Departamento de Biociencias Moleculares de la Universidad de California, va a introducirnos una nueva palabra, el triclosan. El triclosan, según este informe que ha hecho, es una sustancia que tiene muchos efectos nocivos. Él ha hecho experimentos con peces y con ratones en los que ha descubierto que a nivel molecular impide o dificulta mucho la contracción de los músculos. Los peces, por ejemplo, cuando se ven expuestos a esta sustancia, empiezan a nadar más lentamente, con dificultad. Los ratones pierden la capacidad prensil de sus garras, de sus cuartos delanteros. No tienen posibilidad de coger nada con las manos, los vemos a veces royendo, aunque sea un trozo de queso. Otros estudios dicen que provoca anomalías en el sistema endocrino, especialmente en la hormona tiroidea. Lo asocian a debilitamiento del sistema inmunológico, incluso a cosas mucho más graves como defectos de nacimiento, crecimiento celular descontrolado, e incluso hay quien ha detectado en otros experimentos pérdidas de peso absolutamente poco saludables e inexplicables, sino debidas al metabolismo. Claro, todas estas cosas son terribles si hablamos de una sustancia, pero ¿qué sustancia es? ¿Dónde está? ¿Tenemos nosotros contacto con el triclosan? Pues tenemos contacto con el triclosan todos. Es decir, esto ya no es una cosa como, no, yo es que como más sano, como menos sano, me dedico a la alimentación orgánica. Todos tenemos triclosan en nuestra casa y todos tenemos abundante contacto con él todos los días. ¿Y dónde está el triclosan? Pues está en multitud de productos. El triclosan básicamente se utiliza como bactericida. Es un bactericida muy potente y de hecho pues está, por ejemplo, presente en las fórmulas de muchos jabones con los que nos lavamos las manos. Jabones que en principio esa acción bactericida es buena porque lógicamente a través del contacto, sobre todo antes de las comidas, del contacto de nuestras manos con los alimentos, pues al lavárnoslas antes podemos evitar muchísimos contagios y muchísimas enfermedades. O sea, en este caso el triclosan, que lo tenemos identificado, ya un nuevo palabra que no conocíamos, algo nuevo, sí que tiene, digamos, su sitio correcto en estos productos de higiene, porque su factor, ¿no?, beneficioso ahí está activo y es evidente. ¿Qué pasa? ¿Que está en otros lugares? No, pasa que de entrada, vale, el triclosan no tiene, o sea, nos impide que esas bacterias entren en nuestro cuerpo al tocar nosotros la comida, pero cuando tocamos la comida, lo que entra en nuestro cuerpo es el triclosan.
Y si fuera solamente en los jabones, pues con alterar la fórmula de los jabones, pues bastaría. Pero es que está en los productos de higiene dental, en muchos dentífricos, en muchos enjuagues dentales, en muchísimos cosméticos, en desodorantes, en productos de primeros auxilios, es decir, en vendas, tiritas, desinfectantes. Está, por ejemplo, en la composición de la fibra de mucha ropa de cama, que para evitar infecciones por ácaros, para evitar malos olores, etcétera, etcétera, pues se le da un tratamiento de triclosan. Pero imagino que habrá algún argumento en contra de todo esto, la cantidad de triclosan. Curiosamente, los estudios que se han llevado a cabo en California eran a dosis muy bajas y los efectos se apreciaban desde la primera toma. Es decir, no estamos hablando de, por ejemplo, lo que hablábamos del estudio de los alimentos genéticamente modificados, que era a lo largo de toda la vida de la rata, pues la rata terminaba pues 2-3 años después soltando esos tumores tremendos. No, aquí los efectos eran casi inmediatos. ¿Y solo este profesor en la Universidad de California se ha atrevido a dar el paso, o es el único, o es un iniciado, o no se lo han cargado antes? Porque uno dice, esto sería una conspiración en toda regla, porque si están tantos productos, Santiago, esto no es normal. No, sí, de hecho, si investigamos en Internet, como siempre recomiendo hacer a nuestros oyentes, y buscamos la palabra de Marras, e incluso ponemos peligros del triclosan, encontraremos muchísima información y muchísimos otros estudios que se han hecho y que no han recibido la publicidad a lo mejor adecuada. Espera, que sigo con la lista. Menaje de cocina. ¿Menaje? Sí, porque también, lógicamente, pues imagina... Con lo que comes, vamos, lo que te llevas a la Claro. boca, los cubiertos, los platos... especialmente cuchillos, etcétera, etcétera, que se les da ese tratamiento, pues también para que... Bactericida. Efectivamente. Equipamiento informático. Todo el mundo sabe que los teclados de ordenador son... O sea, ahora mismo tú estás con el triclosan. Es posible. Los teclados de ordenador son una fuente de bacterias importante. De hecho, dicen que hay un teléfono móvil normal puede tener tantas bacterias, por ejemplo, como la tapa de nuestro inodoro. Es decir, esos estudios están hechos. Ropa sencilla, o sea, también para evitar, por ejemplo, malos olores. Muchos calcetines de los que se denominan calcetines desodorantes son desodorantes porque tienen ese tratamiento de triclosan que elimina las bacterias. Juguetes, especialmente juguetes para bebés. ¿Por qué? Porque lógicamente se supone que son más higiénicos si tienen ese tratamiento bactericida. Los bebés se lo llevan todo a la boca y vosotros lo sabéis mejor que nadie ahora mismo. Electrodomésticos, neveras, etcétera, etcétera, que también para evitar malos olores, etcétera, etcétera. Pero entonces vivimos ahora mismo en una cárcel de triclosan, porque el mundo no se ha hecho de esta Totalmente. forma, intentando ser bactericida. Se producen centenares y centenares de miles de kilos de triclosan al año. Y se le da, por ejemplo, tratamiento incluso a muebles. Es decir, por ejemplo, encimeras de cocina, que también es muy socorrido. Claro, para todo esto. un poco con el aspecto de desinfectar, ¿no? Lo que puede provocar una bacteria. Claro, entonces aquí estamos ante uno de esos casos que habría que estudiar muy bien esos efectos, a qué dosis, etcétera, etcétera, porque podemos encontrarnos con que el remedio en este caso es mucho peor que la enfermedad y a lo mejor por ni librarnos de una gastroenteritis, pues nos estamos pillando algo mucho peor. Pero claro, Este profesor lo tiene clarísimo. este profesor lo tiene clarísimo. Que estamos enmadejados, porque a ver quién sale de todo eso que has contado. Es imposible no acceder a todo eso diariamente. Claro, aquí él, como buen científico, él tiene claro que a dosis muy bajas a los peces y a los ratones les sienta fatal. Eso es lo que ha demostrado. Y no se quiere meter en más. Pero, lógicamente, las conclusiones yo creo que merecen la pena para hacer estudios posteriores. ¿Esto dónde ha salido, Santi, publicado? Esto ha salido en una revista científica y sí en algunos periódicos, sobre todo británicos y norteamericanos, sí ha salido en breves. Eso sí es cierto, en notitas de Internet. En España nada, ¿no? En España, que yo lo haya visto, desde luego, no. Entonces eso me ha llevado, porque estábamos llevábamos ya casi desde la temporada pasada dándole mucho carrete al tema de la comida, pero claro, esto ya no es comida. Esto es una cosa que no tiene nada que ver en teoría con la comida y también puede ser perjudicial. Y me he preguntado qué puede haber de malo, por ejemplo, en nuestra ropa. Nuestra ropa, la que nos ponemos. Y a través de un informe de Greenpeace,
me he encontrado con otra palabra terrible: los nolifenoles. Yo creo de todas formas, Santiago, que tienes que hacer un libro de todo esto, porque de todas estas cuestiones que ya no son conspiraciones sobre extraterrestres, sobre antiguos documentos, sobre sabidurías secretas, sobre cómo manipulan el clima, todo lo que tiene que ver con el ser humano y, como dices tú, nuestros terrores en el armario, aquí al lado, porque yo creo que el abanico es asombroso, terrorífico. Ojalá haya estudios que nos digan que, bueno, que las cantidades del ser humano no le hacen nada, pero esa sospecha, quizá una sospecha irracional, lo digo también, porque sospechamos de todo lo poderoso, hoy más que nunca, pero esa sospecha que tenemos los seres humanos, Fermín, Noel, Javier, Guillermo, Diego, nosotros, todo el mundo, de que algo variado, y que si antes el ser humano antiguo, que tampoco era ningún santo, tenía temor al pedrisco, al granizado, a los rayos, a la peste, claro, es que eran muchos males también, pero ahora resulta que sin darnos cuenta, porque ellos tenían muy claro cuáles eran los males, ahora resulta que algunos males son como fantasmas, nunca mejor dicho, cuando se convivimos, ¿no? Es que antes, cuando los colchones eran de lana de oveja, también tenían enfermedades. Sí, claro. Entonces, o por una cosa, o por no tener demasiada higiene, o por tenerla demasiado, al final nos morimos. Lo que ocurre es que no solo nos morimos, que eso todo nos va a ocurrir enfermamos. Y habrá, pero claro, la sensación de una sociedad con nuevas enfermedades, que nadie sabe por qué tanto, de qué forma, y que luego esa especie de poco eco, ¿no?, para estas noticias. No sé, nos sorprende mucho, nos sobrecoge. Y hablaba Santi de ese otro nombre que también da miedo. Nonilfenoles. Los nonilfenoles, primero son una toxina que imita a las hormonas femeninas, alterando el desarrollo sexual y afectando al sistema reproductivo. Además, ¿De los seres humanos? Sí, claro. Además, es un alérgeno muy potente. De hecho, a mí me ha pasado, y puedo contar la experiencia perfectamente. Pues te compras unos pantalones en un gran almacén, unos pantalones de muy buena marca, y como eres un ansioso, pues te los pones ese mismo día sin haberlos lavado ni nada por el estilo. Y te da una reacción alérgica brutal. Dices, bueno, ¿pero esto qué es? 100% algodón, yo no soy alérgico al algodón, pues puedes tener una alergia a las fibras textiles y tal. Lo lavas, aquello se acaba. Los culpables posiblemente sean los nonilfenoles, porque es una sustancia muy peligrosa, prohibida por completo en la Unión Europea, pero toda esa ropa que nos ponemos, o la gran mayoría de ella, no se hace en la Unión Europea. Fabricada en otros países, sí. Claro. En el proceso de fabricación... Está muy de moda ahora en las noticias. En el proceso de fabricación, en esos países donde no está prohibida esa sustancia y donde hay casos muy graves de envenenamientos colectivos, de operarios, de tal o cual fábrica textil... Pero ¿y cómo es posible? O sea, uno de verdad, perdóname Santi, en este momento en que además Carmen asentía, ¿cómo es posible que esto ocurra? O sea, ¿en qué mundo vivimos, no? Dice Santiago Camacho, como en otros muchos temas de sus conspiraciones, no como en otros países la normativa, pero bueno, y nadie cambia la normativa. Pero esto qué cachondeo es, cuando está la salud humana en juego, y tampoco debe ser tan difícil cambiar una normativa. No, esa normativa, ese país, si no quiere, no la puede cambiar. Lo que no tenían es que dejar entrar en la Unión Europea. Bueno, pero y de hecho no entra. Pero ropas con ese pero que en un componente. país, sea el país X, cualquiera, sabiendo que esto está de fondo, no cambie su normativa, también son unos sanguinarios de alguna forma. Total. Es decir, la salud de su pueblo le importa. Pero entonces uno empieza a pensar que de verdad esto estamos al borde del abismo, ¿eh? Pues el proceso de fabricación implica los nonilfenoles. ¿De qué forma? Se utiliza en el lavado de las prendas o en el lavado de las fibras, muy especialmente en los pantalones vaqueros, para darles ese aspecto envejecido, para darles esa textura especial, etcétera, etcétera. Se aclara adecuadamente. Lo que antes era lavado a la piedra, ahora lavado en nonilfenol de esto. De hecho, bueno, hay cosas, esta por ejemplo es inofensiva, pero hace tiempo en la sección esta de Visado para el Futuro lo mencionaba, las lavadoras de plasma. Sí, o sea, señor. Para la competitividad en la industria del vaquero es una cosa que merecería documental aparte. Y aquí, por ejemplo, en la cadena SER y en este programa Milenio 3, y tenemos que decirlo, llevamos muchísimos programas, muchos cientos de programas, siempre hemos tenido libertad absoluta, pero da la sensación de que este tipo de noticias, claro, no interesan a nadie, porque
a ver si resulta que el de los pantalones vaqueros va a patrocinar no sé qué. Entonces, claro, no puedes contar eso. Pues es que ya nadie se puede librar de eso, no son solo los pantalones vaqueros, es que ya te viene ropa de todas partes y además la compra es de diseñadores, de no diseñadores, todos lo llevan a fabricar allí porque es mucho más barato y pueden sacar mucho más beneficio. Pero lo decíamos la semana pasada con la comida, es una sensación de industrialización del mundo que puede estar muy bien para algunas cosas, pero para otras es evidente que no. Es evidente que por ganar ese rendimiento, yo no voy a decir están envenenándonos, ¿no? Pero ¿A claro. ti qué pasó con una camisa y tú no eres alérgico a nada? Sí, es verdad, es verdad. Pues esa es la contestación, efectivamente. Si se hace el proceso de fabricación de una forma adecuada, pues se aclara de una forma conveniente y no debería, en teoría, quedar rastro ni traza. Pero a veces no se hace de una forma adecuada, a veces se hace con prisa, a veces la maquinaria falla. Sí, hay que enviar los paquetes de no sé cuántas mil ventas de inmediato porque si no, no se compran, lo de siempre. Sí, y una partida de X miles de prendas pues sale completamente impregnada de la sustancia, que no va a haber perros entrenados para olerla en los contenedores de las fronteras y que lógicamente termina llegando a nuestras estanterías. Pero vamos a bajar un poquito. Estábamos en los pantalones, vamos a los zapatos. Hace un año y pico. Heridas horrorosas, que yo he visto fotos por internet, pero heridas que parece que se han quemado los pies, literalmente, que los han metido en una olla de agua hirviendo. Por el material de los zapatos, no por el uso, sino por el material de los zapatos. Por el material. La causa de la famosa partida, que aquí en España se tuvo que retirar una gran cantidad de zapatos, en este caso procedentes de China, era el dimetilfumarato. El dimetilfumarato provoca unas reacciones alérgicas absolutamente brutales. Las víctimas, pues efectivamente presentan síntomas parecidos a la de una quemadura, como si se hubiesen escaldado con agua hirviendo. O sea, realmente una cosa tremenda. Pero nosotros hemos tenido ese caso puntual, dices, bueno, zapatos chinos, fabricación barata, tal. Una sociedad, concretamente la Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza, muy prestigiosa en su terreno, decidió irse a las zapaterías de Estocolmo y en todas las gamas, en todos los precios, en todos los barrios, pues coger muestras de zapato masculino y femenino y ver qué encontraban. ¿Qué encontraron? Arsénico. Puede provocar cáncer. Cadmio. Puede provocar cáncer. Cromo. Puede provocar asma, alergia y cáncer. Níquel. Puede provocar también alergia y cáncer. Aminas aromáticas que ¿qué pueden provocar? Cáncer. El famoso dimetilfumarato, que curiosamente tiene los síntomas más llamativos, pero de todas las sustancias es la más inofensiva. Y formaldehído, que también puede causar importantes alergias. Pero imagínate importantes que la reacciones. clave, es decir, en la conspiración, es inconcebible. Claro, el ser humano es un lobo para el ser humano y si está el dinero por medio ya está claro. Pero imagino que los científicos de cada país son conscientes de lo que está pasando. Imagino también que lo único que nos salva ya de esto, de esta hecatombe, ¿no?, del propio consumismo del mal, de productos que no están bien, es la cantidad, vuelvo a repetir, ¿no?, que en ese país X, el que sea, se admite esa fórmula porque habrán hecho algún test a la contra que diga que eso no provoca cáncer, porque si no, ¿cómo van a...? En el fondo, efectivamente, sobre todo en los casos de los metales como el cadmio, el cromo y el níquel, las exposiciones tienen que ser enormes. Pero efectivamente Porque si no, igual, Santiago, vamos a alarmar un montón, ¿no? No, o sea, vamos a ver. Tiene que haber algo que se nos escapa de que por lo menos digan que tiene que haber una cantidad grande, y digo yo. Pero volvemos otra vez al dilema que teníamos con la ropa y lo que muy bien ha expresado Carmen. El problema proviene de los procesos de curtido y tintado de las pieles en países donde las legislaciones sanitarias no son precisamente las más estrictas del mundo. Y se aprovecha para hacerlo allí. ¿Ves? Que los zapatos de Elda no pasaban. Efectivamente. Los que hacíamos aquí en España, en Elda Petrer, que se dedicaban todas las fábricas a hacer zapatos, y nunca hemos tenido, hasta que han empezado a llegar zapatos, en este caso de China, que han empezado a surgir heridas. Yo he visto que tenían que ingresar incluso algunas chicas por ponerse esos zapatos, llevarlos una noche y aparecían con los pies así. Y estamos, os dais cuenta, en el mismo dilema, exactamente el mismo, de la alimentación. Hay que dar de comer a todo el mundo y es una obligación moral, pero claro, hay que dar zapatos a todo el mundo y los precios son sin competencia, pero claro, si luego te hace estas heridas y daña tu salud, ¿qué demonios de laberinto es este, no?
O sea, ¿cómo se sale de esto, además? Pues que antes se tenían unos zapatos buenos y te duraban todo el año. Y ahora tenemos que tener 50 para cada modelito, hechos una mierda. Porque es que es lo que es. O como básicamente. No, es que soy muy clara siempre. Bueno, el último disgusto de la noche nos los da una institución británica muy prestigiosa, que es la Royal Society of Chemistry, la Real Sociedad de Química Británica, que ha demostrado científicamente que 4 compuestos tóxicos comunes presentes en los pegamentos de las etiquetas adhesivas de los supermercados son capaces de traspasar el plástico de los envases y llegar hasta la comida que contienen dentro. Y recomiendan que no se le pongan etiquetitas adhesivas a las cosas. O al menos que se cambien los plásticos. Esto está muy bien, esta recomendación, después de 28 años poniendo las pegatinas encima de la fruta, encima del... Está perfecto. O sea, es decir, estamos en un mundo donde o llega el 2012 de verdad, o yo me cojo el taparrabos y me voy a la caverna y no salgo ya. Porque claro, dices... ¿Dónde está el paraíso perdido? ¿Esto qué es? Los del taparrabo en la caverna también lo pasaba muy mal, pero por ¿eh? lo menos, bueno, tampoco identificaban el virus cuando venía, claro, y les mataba. Pero en esta sociedad la paradoja es que intentando hacer todo aséptico, limpio, moderno, estamos también con el enemigo en puertas. Y la diferencia es que se cuenta poco, no se cuenta mucho. Menos lo que está Santiago Camacho, iremos dosificando la información, Santi, porque esto es el terror. Es más, antes de conectar con Diego Marañón y con otro aspecto más lúdico, entre comillas, porque esto es tremendo, ¿qué opina nuestro público? Que, claro, lo que yo decía, esto es un misterio, una conspiración cotidiana. Estamos, y además ya no podemos salir de este círculo vicioso, es imposible. Entonces habrá que tomar alguna medida, ¿no? Contarlo es lo primero. La gente dice que ya no se puede comer ni vestir. Que ni lavar, por cierto. O sea, que a eso es que veamos que no está reímos por no llorar, porque a mí no me hace ninguna gracia, vamos. No, pero es que está tan dentro de nuestra vida que es que no puedes hacer absolutamente nada. Y luego pasa lo que pasa, Mira, sobre este tipo de cosas había, ahora mismo no recuerdo qué institución, leí el informe hace unos días, pero que llamaba la atención sobre el hecho de que la naturaleza humana por sí impone que la edad del periodo fértil de una mujer sea más o menos desde los 14, 15 años hasta más o menos los 40. Ahora mismo hay niñas de 9 años y no pocas que tienen su primera menstruación y señoras de 50 y muchos que tienen la última. Y eso no es natural. Como tú comentaste, también al revés en la cuestión de la fertilidad masculina en este caso. Son unas variaciones como no ha habido nunca, o por lo menos una aceleración como nunca ha habido en la historia, que se sepa, ¿no? Y está ocurriendo todo ahora, y siendo un tema tan sensible, pocos programas yo veo que hablan de esto. Es curiosísimo, ¿no? Es como una parte oculta. Claro, os he dicho muchas veces, oiga, de este tema de la leche y no sé qué, o del producto que sea no hable, porque claro, aquí lo patrocina esta marca. Bueno, muy bien, pero oiga, si esto ocurre, habrá que contar algo y simplemente habrá que tomar medidas, ¿no? Estamos en la hiperindustrialización del mundo y eso también tiene su lado malo, su lado oscuro, su lado que por desgracia permanece siempre en la sombra. Mira, Dixon nos dice, tal vez solo seamos alérgicos o tal vez más débiles que los seres humanos de antaño. Estaremos debilitando la raza humana que está en su apogeo o en su decadencia. Omlesa dice, yo he visto unas heridas en los pies por unas chanclas de los chinos impresionantes. Parecía como necrosis. A mí ni se me ocurre. Javier García, ¿pensáis que no hacen lo mismo con la comida? Sí, ya lo contó. Sí, ya. Francisco García dice, ¿por eso llevan esas bolsitas dentro de los zapatos para la humedad? Pues no tengo ni idea. Porque la verdad es que también por lo visto, y ahí no he profundizado todavía, en las bolsitas de la humedad también hay, porque normalmente se utilizan geles de silicio para evitar ese tipo de cosas, pero también hasta en eso, que es una bolsita minúscula que tiene que tener un coste de una fracción de céntimo, hasta en eso se ha buscado ahorrar y también ya se están probando otras sustancias que también pueden ser... Es buscando ahorrar la amortización. Es que yo en la vida había visto esas bolsitas para la humedad hasta hace unos años, que te las meten en los bolsos, en los zapatos... Leí hace poco una columna muy reciente de Sánchez Dragó que hablaba un poco de la sociedad de la amortización, o sea, todo es por lo que vale y lo que rentabiliza. Entonces, claro, esto ya es decir el naufragio. Yo espero, hombre, no quiero ser negativo, pero te enteras de cosas que dices, ¿cómo puede ser esto? Bueno, sí, fíjate si estamos, o sea, en el fondo no puedes luchar
una de las últimas noticias, que lo comentaba el otro día precisamente con nuestro buen amigo el doctor Gaona, que era que en el agua de grifo de todas las ciudades españolas, europeas, norteamericanas, hay cantidades detectables con análisis de ansiolíticos y de antidepresivos, no porque la CIA esté buscando calmarnos, sino porque sencillamente se eliminan por la orina y las depuradoras de agua no están capacitadas para eliminar esas sustancias del agua, con lo cual vuelven otra vez al ciclo y no puedes escapar. Germán López dice: tantos cánceres tienen que tener algún origen. La gran cantidad de productos químicos que hay por todos lados al final pasan factura. Nos decía también Elkin: los bactericidas siempre son perjudiciales en cierto grado, pero lo que sí es seguro es que las bacterias matan cada año a mucha más gente que el triclosan. Interesante también, ¿eh? Es decir, personas que dicen que, oye, que aunque esto sea malo, la bacteria es peor. Muy interesante y le agradezco la punta. El triclosan cumple una función. De lo que se trata es, sabiendo que es perjudicial en cierto grado, como muy bien dice este oyente, de empezar a investigar una alternativa. Es decir, no decir, oye, lo vamos a prohibir mañana, porque a lo mejor es necesario, pero vamos a empezar a investigar algo que cumpla la misma función y sea absolutamente inocuo. Manu San Rafael nos decía: a partir de ahora pienso lavar toda la ropa que me compre. Lo de la alergia esa me pasó a mí y no sabía de qué era. He visto a Javier Pérez Campos antes en la redacción tirando su nueva chaqueta a la basura, repentinamente. O sea, le ha dado un arrebato, sabía que Santi iba a hablar esto y su... Crea un material muy extraño, además. Además, tú lo has dicho. Sí. Es un color claro, es muy de reportero antiguo, pero un extraño material. Una tela bizarra. Como diría Giovanni Serrador, una extraña piel. Nos dice además Mario Leonardo, dice: ya Alma se ha quedado sin juguetes, vaya por Dios. Desde luego, va a volver al palo. Si es que al final volvemos al neolítico, y toma, hija, un palo y una piedra. Bueno, vamos a hacer una cosa. Tan contenta porque cambiamos, los niños son así. Por fortuna, los niños por son fortuna, así. Sí. Gracias, Santi. Pero bueno, quédate con nosotros, por supuesto. Por supuesto. Porque además, tú sabes también, hemos hablado de cuadros malditos en alguna ocasión, y esta es la última leyenda urbana, o no, es la realidad. Rápidamente, y luego escucharemos más mensajes, porque estos temas de la salud, concretamente la salud, con toda la precaución, lo decimos, y no es que nosotros apoyemos esto, no. Simplemente Santi, lo digo como en la cara oculta, se hace eco de cosas que están ahí, que no salen en los grandes medios muchas veces, que creemos que tenemos la obligación moral de contar. Y por supuesto, cuando hay amigos que saben de la materia y nos dan apuntes como este, de la bacteria que sigue siendo más peligrosa, la enfermedad sigue siendo de momento más peligrosa que el remedio, lo agradecemos mucho porque aquí queremos aprender entre todos. 3:35, momento de Detective del Misterio en la Red, créalo o no. A mí lo que me pasa es que, de verdad, cada vez me entero de más cosas, y eso me gusta, espero que los oyentes también. Hay una encuesta siempre en ikerjiménez.com, la lanza Guillermo León, sobre cada historia que investiga nuestro amigo Diego Marañón, que ya está de nuevo en contacto desde San Vicente de la Barquera. Qué hermoso lugar, todavía hay productos frescos, menos mal, todavía quedan paraísos. Y una playa. Eso. Muy Diego, bonita. Hola, ¿qué tal? Estás ahí de nuevo, ¿no? Estoy. Con un cuadro que ha puesto en la web Guillermo, un cuadro que se puede ver al detalle, un cuadro con un niño y una niña, un cuadro con su historia. Pero antes, Carmen, historia de la semana pasada, como siempre. La encuesta, ¿qué decía? El habitante incierto, ese habitante que nadie sabía que estaba dentro de su casa, pero al parecer nos espiaba, nos veía. Ese parásito del hogar. Exacto. La encuesta que lanzábamos, ¿esa historia era verdadera o falsa? Verdadera opina un 45,5% y falsa un 54,5%. Ahí ha estado. 51-54. No, 54,5% que opinan que es falso, 45,5% que opinan que es verdadero. O sea, gana el sector falso, que piensa leyenda urbana. Sí. Un tipo que vive con nosotros en nuestra casa sin que nos enteremos, que se alimenta discretamente, como le ha pasado a Javier Pérez Campos, que fue a ver las Coca-Colas que había después de la radio y faltaba una. Creía que se alimentaba él. No, también a veces, pero estaba y dice, falta una Coca-Cola y yo no he estado en casa, que además está aquí a la radio. No. Bueno, leyenda urbana, evidentemente. Recuerdo que Noel dijo que era leyenda urbana, ¿verdad? Nuestra votación particular, y Fermín que era leyenda urbana. Y yo que era verdad. Y Javi que era verdad. ¿Y Diego? Pues Diego te va a leer un despacho de agencia de France Press del 30 de mayo de 2008 por ponerte solo uno de los muchos ejemplos que hay, Iker. El titular es: un japonés, aunque suene raro, encuentra a una mujer viviendo en su armario. Lo de japonés no suena raro, quiero decir que la mujer vivía en su armario, lógicamente. Te cuento, resulta que este hombre empieza a ver que de su frigorífico desaparecen alimentos. Javi, como tus Coca-Colas. Pues este hombre, intrigado por esta circunstancia, resulta que coloca una cámara de seguridad en su casa
y, como contamos, es un hombre soltero que vive solo, vive en la localidad de Fukuoka Oeste. Y resulta que en esa grabación de esa cámara de seguridad ve a una mujer que cuando él no está en casa se pasea tranquilamente por su domicilio. Qué miedo, por cierto. O sea, la filmación cree que ha sido un fantasma seguro al principio. Claro. Entonces la policía, pues lógicamente registra la vivienda y descubre a la mujer instalada pues en un doble hueco de ese armario donde se había metido pues un colchón y todo lo necesario, digamos, para pasar las horas en las que este hombre... Efectivamente, un zulo. La mujer tenía 58 años, se llamaba Tatsuko Orikawa, y la policía sospechaba que pudo haber instalado escondrijos como ese en los armarios de otras viviendas del barrio. Madre mía, una parásito humana. Una parásito y lo que es de información, Diego, permíteme, o sea, sí. Carmen en 2 segundos tiene ya la fotografía de una especie como de otro caso. De otro caso, de apuntalamiento. Sí, es de un caso que te comentaba ya la semana pasada, porque para Noticias de Mundo Insólito de Cuarto Milenio me salió esta noticia de 12 años de romper con su novio, pues se lo encuentra que vive el exnovio en el ático de su casa. Sí, en Charlotte, en Exactamente. El novio gorrón, parásito. Sí, sí. Por eso digo que hay muchos más casos de los que parece. Madre mía. Fíjate, o sea, yo quiero romper una lanza. O sea, y todo el mundo, o gran parte, creyó que era leyenda urbana porque es la típica historia también de Stephen King de el hombre que vive en sombras en tu casa y tú no te enteras. El fantasma de hogar. Y es verdad. Pues fíjate, quiero romper una lanza por los guionistas de una de mis series favoritas, que es CSI, que en las últimas semanas, y evidentemente no nos ha influido ni a Diego ni a mí, sus guiones, uno era sobre un asesino que vivía en el ático, precisamente como escondido, vigilando con una cámara desde arriba a su víctima, y otro tiene el fracking de lo que vamos a hablar mañana como el hilo conductor de todo el capítulo. Que no os lo podéis perder, ¿eh? Mañana 12 menos cuarto, en 4, en este nuevo horario. También esta mujer, 12 años, el tío viviendo ahí. Impresionante. O no, son 12 años. 12 años que había roto con... O sea, Diego, lo tenemos claro. Hay un surtido de casos, por increíble que parezca. Sí. Ya han perdido la apuesta Fermín Agustino, el Calero. Y de este tipo, Iker, de exnovios que viven en casa de chicas, es curioso, pero hay 2 o 3 me he encontrado. Pero claro, esta mujer, por ejemplo, fantasmagórica, que había hecho un zulo, claro, qué mentalidad también de novela crónica negra, para no dejar huellas, me imagino. Claro, igual no nos damos cuenta, como uno se lo puede creer, pero por despiste le pillan, claro. Hay un momento en que este hombre empieza a sospechar. Fíjate lo que decía esta mujer, Tatsuko Orikawa, también un reflejo, ¿no?, de la época en la que vivimos. Ella explicó que no tenía nadie, que no tenía familia, que no tenía dónde vivir, estaba absolutamente en la calle, y que les dijo que había vivido ahí, sí, pero que no todo el tiempo, como intentando excusarse o de alguna manera justificar esa invasión. Vaya giro que la pagas de pegar a la historia. Con el follón que tenemos hoy en día, no te das cuenta de que hay alguien viviendo en tu casa. ¿Y Fukuoka estará cerca de Fukushima o en la zona? Pues no tengo el dato. Podríamos comprobarlo en el sentido de que quizás sea una de las zonas que haya visto muchas personas desplazadas de su hogar, muchas migraciones forzosas. Claro, bueno, esto fue en el 2008. Esto es 2008, claro. Ah, 2008, perdón. Sí. O sea, era previo a todo el desastre, perdón. Bueno, pues una historia, y es lo que me sorprende, de verdad. Diego Marañón está demostrando una cosa, que las apariencias engañan, que a veces algo es imposible y por eso es verdad, y que a veces algo es evidente y por eso es mentira, y que lo debatíamos precisamente en la cena, en la redacción y todos juntos como siempre, que nos enfrascamos en unos debates que a veces tendríamos que trasladar aquí. Hemos debatido sobre el periodismo, internet y tantas cosas. Al final la sensación es precisamente esa, ¿no?, que hay un totum revolutum increíble y que casi nadie sabe ya qué es verdad y qué es mentira, y que empieza a ser muy difícil describir las verdades y separarlas de las mentiras, y que al final todo no acaba de ser una cosa ni la otra. Bueno, la demostración de que un caso que nuestro público, que además es muy inteligente y que sabe muy bien del misterio, ha creído que era leyenda urbana. Bueno, pues en este caso, verdad, rotunda verdad. Vamos con la siguiente historia. Vamos allá. Hay que verla, ¿no? Hay que verla, está ya disponible tanto en ikerjimenez.com como en nuestras redes sociales. Hay que agradecerle el trabajo que ha hecho en tiempo récord a Guillermo León. Como siempre, Guillermo. Ha preparado una estupenda galería con el cuadro a tamaño real, casi, y luego con una serie de detalles. Hay como 8 o 9 diapositivas, ¿no?, con detalles concretos de la pintura. Lo que se ve en ese cuadro. Pero permíteme, a veces pienso que Guillermo León también tiene un visitante de estos que lo emplea para trabajar, porque no es posible que en tiempo récord haga estas cosas. O sea, hay un misterio en Guillermo León, que un día resolveremos. Él es el misterio. Sí, lo voy a convertir en protagonista de un créalo, ¿no?, a Guillermo. Sí, cierto, para mucha gente no existe.
Sí, Me lo han llegado a decir. A mí también. No existe. Lo sé. Que es No existe. mentira, sí. Bueno, en fin. Bueno. Y entonces Guillermo ya ha puesto el cuadro. Efectivamente, todo el mundo que quiera verlo lo tiene disponible. El cuadro se titula The Hands Resist Him, que lo podríamos traducir como Las manos lo resisten. Es un título que suena un poco raro en español, pero bueno, es así. Y nos lo cuentas para todo Sí. ese público que ahora mismo está viajando por ahí, no puede ver el cuadro. ¿Nos haces la pincelada? Sí, por supuesto. Lo que vemos en el cuadro es a un niño de pie, a un niño con expresión absolutamente seria, junto a lo que parece ser una muñeca de gran tamaño. Es una muñeca, lógicamente, por su cara, que tiene como articulaciones, y por las piernas, ¿no? Que también se ve que dispone de varias partes móviles. Están situados delante de una puerta con una cristalera. Lo curioso es que en esa cristalera también se ve una serie de manos, de las que no vemos sus dueños. Solamente vemos las manos que surgen de la oscuridad, que están presionando contra el cristal. El autor, que es Bill Stoneham, dice que el chico es un retrato de sí mismo cuando tenía 5 años, y la interpretación que él da, que según los expertos juega con una especie de simbolismo casi junguiano y metafísico, es que la puerta representa el límite entre el mundo de la vigilia y el de los sueños, y la muñeca sería la guía de alguna manera en esos mundos, y que las manos representan las diversas posibilidades que ese niño va a tener en su vida, como si fuera una serie de destinos. Bueno, como se ve, el simbolismo es un poco complicado. Yo creo que la gente lo que debería hacer, quien tenga la posibilidad ahora mismo, es entrar en la web. Es un cuadro tétrico realmente, ¿no? Sí, Las y expresiones dejarse del llevar. niño y la máscara de la niña generan una sensación de desazón y de inquietud, ¿no? Yo creo que lo más conveniente es que la gente se deje llevar por lo que a ellos mismos les aporta, ¿no? La visión de ese cuadro. Ahora veo que la niña tiene 2 orificios, los ojos son oscuros, no tiene... Efectivamente, sí, son Pero como sí, dos es como cuencas. una muñeca que No le se han quitado distingue, los ojos de cristal exacto, o de plástico. exacto. Que Sí, tiene lleva. dos cuencas vacías, como si fuese una especie de calavera. Exactamente. Ujú. Bueno, y hay una historia dentro de la historia de este cuadro. Sí. Hay un mensaje incluso que Carlos Cala nos va a leer a su forma. Efectivamente. Cuéntanos la prehistoria de este mensaje, ¿qué se sabe? Bueno, pues digamos que el cuadro por primera vez se pinta en 1972, como digo, el autor es Bill Stoneham. La verdad es que por internet hay una serie de historias que no concuerdan exactamente unas con otras. Yo lo que he intentado reconstruir, y creo que es el periplo real de este cuadro, es que Stoneham vende esta pintura a una galería de Luisiana en 1973. Él, como autor, no la vuelve a ver hasta el año 2000, ahora explicaremos por qué. Pero en fin, la pintura va pasando por distintos dueños, incluso la compra el actor John Marley, que para que la gente lo identifique es el personaje de Jack Walsh, el magnate de la industria del cine que en El Padrino se encontraba con una cabeza de caballo decapitado en su cama. Una de las escenas más célebres del cine de los últimos 40 años, ¿no? Ese hombre compra esta pintura, un año después muere. Compra la pintura y muere. Sí, un año después de adquirirla. El crítico que le aconseja comprar esa pintura muere también un año después, más o menos, de recomendarle, ¿no?, esta adquisición. Luego la adquiere un joven rico de California. Ahí hay unos años en los que se pierde la pista, y luego, a comienzos del año 2000, una pareja encuentra este cuadro en una cervecería abandonada, lo encuentra abandonado, ¿no? ¿Y qué pasa? Es ahí cuando se empieza a forjar, digamos, la leyenda, y cuando empieza a convertirse prácticamente en un viral en Internet. Resulta que esta pareja decide ponerlo a la venta en un conocido portal de subastas y de compraventa. Ellos cuentan una historia que es bastante peculiar. Ellos dicen que cuelgan esta pintura en el cuadro de en la habitación de su hija pequeña, y que una noche, tras colgar esta pintura ahí, la niña Lo escuchamos, Diego, ¿te parece? Sí. Escuchamos el mensaje directamente de Carlos, que es tal y como parece. Perfecto, son unos fragmentos en los que explican parte de esta historia y luego... Perfecto. Vamos a escucharlo, Vamos a para imaginar cómo se quedó la clientela que vio el cuadro, pulsó, intentó ver la historia y se encontró con un texto en el famosísimo portal de venta de objetos, en eBay, ¿no? Creo que era. Sí. Se encontró con esto. Cuando recibimos el cuadro, pensamos que se trataba de una obra de arte realmente buena. Un anticuario la había encontrado abandonada en la trastienda de una vieja fábrica de cerveza. Inmediatamente nos preguntamos qué era lo que había conducido al abandono de una obra de arte de tan obvia calidad. Ahora lo sabemos. Una noche, nuestra hija de 4 años
muy asustada, nos pidió dormir en nuestra habitación. Nos dijo que los niños que aparecen en la pintura se estaban peleando. No puje por esta obra si es usted propenso a sufrir enfermedades nerviosas, padece del corazón o está poco familiarizado con los fenómenos paranormales. Al pujar por esta obra, los vendedores quedan eximidos de cualquier responsabilidad con respecto a los sucesos que, relacionados con el cuadro, ocurran durante o con posterioridad a la venta. Esta pintura puede poseer cualidades sobrenaturales que podrían influir de alguna manera en la vida del comprador. Ese era el mensaje, un fragmento de ese mensaje. Porque la familia luego poco a poco va haciéndose eco de una serie de fenómenos aparentemente que tienen que ver con lo que ha dicho esa niña esa noche. Efectivamente, la niña entra en su dormitorio y les dice que, bueno, que está asustada, que quiere dormir con ellos porque los personajes del cuadro han de alguna manera cobrado vida, han prácticamente salido del cuadro y se estaban peleando en su habitación. Para aumentar esta tensión, ¿no? Los vendedores incluyeron una cláusula, que es el segundo fragmento que hemos escuchado, una especie de cláusula de exención de responsabilidad en el anuncio, que los eximía de cualquier cosa si la pintura era adquirida y si ocurría algo a ese nuevo vendedor. En fin, la historia, la maldición se extiende rápidamente por los usuarios de Internet. La gente empieza a comentar en el anuncio de este portal que simplemente con ver esa foto pues empiezan a sentirse mal, que tienen experiencias desagradables, que sienten... Solo con mirar el cuadro a través de la web. Efectivamente, se habla de reacciones extrañas, incluso de bebés, de animales que lo ven. Y, en fin, la cosa llega a tal punto que ese anuncio, Iker, es visto más de 30.000 veces en menos de 30 días. Es cierto, yo no sé si es parte de leyenda, ahora dejaremos clara la pregunta. No sé si preguntaremos, Diego, si existe el cuadro realmente. No, el cuadro existe, eso claro, lo podemos decir ahora. Eso es verdad. Sí. Vale, sí. Primera parte de verdad. Y ahora añadimos, y cuidado con Diego, que siempre tiene la sorpresa donde menos se lo espera. Si los fenómenos, por ejemplo, que rodean al cuadro son verdad, ¿no? Esa es la pregunta. Hay una cosa, es cierto, se cuenta, se dice, y resolveremos la próxima semana, y ahora veremos, Carmen, qué dice, qué le inspira. Esto me interesa mucho, ¿no? La visión del arte como catapulta de misterios. ¿Qué ven nuestros oyentes cuando miran ese cuadro que está ya en ikerjiménez.com? Es cierto, se cuenta, se dice, no lo sé, sácame de dudas, que una noche incluso, yo no sé si estos propietarios o alguno de los compradores puso una videocámara con visión nocturna enfocando el cuadro toda la noche. Sí, efectivamente fueron ellos, después de que esta niña manifestara pues que había sido testigo de eso que hemos contado, se decidieron a poner una especie de cámaras, de una pequeña webcam que se activaba por movimiento y según ellos captaron digamos, variaciones en el cuadro, ¿no? Ellos afirman que se puede ver la pierna del niño pues prácticamente saliendo del cuadro y que la expresión de la muñeca cambia radicalmente y que incluso ese extraño objeto que realmente tampoco se sabe qué es lo que porta en las manos se convierte en una especie de arma, como si apuntara al niño. Esas imágenes o esas supuestas imágenes están circulando por internet y si la gente investiga un poquito durante esta semana, hasta que lo resolvamos la semana que viene, se van a encontrar con ellas. ¿Habrás debajo de la manga de Diego Marañón? ¿Seguirá planteando desafíos que incluso a nosotros mismos nos confunden? Es la misión del detective de la red. Hasta dentro de 7 días, amigo, y que la gente mire el cuadro o no lo mire mucho. Un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo a todos. Estamos ya en la recta final de esta semana ya de noticias, de historias. Escuchando esto que cuenta Diego Marañón o la historia del túnel con el perro que había contado antes Santiago, uno recuerda, yo lo he hecho en alguna ocasión, hablando de libros y de determinados misterios, esa inscripción, ¿no?, de Liérganes con el hombre pez, que me parece maravillosa, ¿no? Cuando recuperan en Cádiz a Francisco de la Vega Casar, el hombre pez de Liérganes, y lo recuerdan en su pueblo junto al lecho del río donde este tritón humano, entre comillas, desapareció, ponen algo muy hermoso. Dice, esta historia, si no fue verdad, mereció serlo. Ahora indagaremos e intentaremos descubrir qué pasa con este cuadro, que siniestro es un rato, siniestro es un rato. Espero que no se produzcan luego fenómenos en la casa de nuestros oyentes, que no lo queremos, pero bueno, ahí está el cuadro. ¿Qué opinan? Mira, Ángel Escola dice, a mí de pequeño me ponen ese cuadro y también me voy a la cama de mis padres. Que también, claro. Hola, les escribe Francisco de Corrientes, Argentina. De verdad esa pintura, observarla da mucho miedo, se la ve muy real. Saludos.
Buenas noches, milenarios. El cuadrito resulta más que escalofriante, desconcertante. Es como si la peor pesadilla de un niño se plasmara sobre un lienzo, pero intentando frenar lo peor de la pesadilla. Las manos que saliendo de la oscuridad te atrapan, la mirada entre fría y triste. El niño me asusta más que las cuencas vacías de la muñeca. ¿Hay algún cuadro que os haya impresionado especialmente, que os haya dado miedo alguna vez? Nos lo decía Anabel de Madrid. ¿A vosotros? ¿Algún cuadro que...? A mí Saturno comiéndose a su hijo. Sí. De pequeña, cuando iba al Museo del Prado con mi padre, me aterraba. Siempre, cuando visitábamos la sala de Goya y pasábamos por ese cuadro, era terrorífico. A mí me daban escalofríos, no me gustaba nada. Sí, cualquiera de las pinturas negras a mí me fascinan, pero dan un poco de miedo. Ese Saturno devorando a su hijo, que es absolutamente tremendo y que Goya pintó para tener él. Santi, ¿a ti algún cuadro que te haya impactado especialmente su visión y pues, que no quizás sea un cuadro especialmente de terror, pero que lo provoca, que es lo difícil? Pues fíjate que, por ser reiterativo, pero no te podría citar ningún cuadro en concreto. Muchos ojos de Goya. Sí, a mí también. Muchos ojos. A mí también. Hace poco he comprado el cuaderno italiano de Goya, que es una obra muy poco conocida de bocetos, y en los bocetos del Goya joven ya ves que dibujaba cosas increíbles. Os cuento una historia, y además lo he sabido hace muy poco, concretamente hoy. Había un investigador de Goya que, ¿sabéis por qué enloqueció con Goya? Enloqueció, se obsesionó. ¿Sabes por qué? Qué curioso. Le dejaron ver en el Prado, en los años 40, solo a él, un hombre que editó sus propios libros. Me he enterado hoy, Santi. No lo sabía. Le dejaron meterse, imaginaos, en la sala de las pinturas negras del Prado de 1946 porque era un hombre muy importante. Y el permiso era para 2 o 3 horas. Salió a las 12 horas y cambió su vida para siempre. Sabes que el arte tiene esas cosas, ¿no? ¿Y a ti, Javi? Pues hay uno que es de Zuluaga, de Ignacio Zuluaga, Las Brujas de San Millán. Es verdad. Ese cuadro mítico que está inspirado en una historia terrible, además, en una casa marcada, y que además a mí me contaban familiares de Zuluaga que esas viejas desdentadas que aparecían en el cuadro eran mujeres reales que vivían en Segovia en la época, y que Zuluaga incluso, y luego después familiares posteriores, iban señalándolas por la calle diciéndole: mira, esa es la mujer que salía en el cuadro. Que vaya nuestro público al Prado, que vayan al Museo del Prado y encontrarán algunas pinturas que dan tanto miedo o tanto impacto y son obras maestras como esta, que es muy evidente que quiere causar terror. Pero claro, el terror real se causa cuando no se quiere causar ese terror, cuando está ahí por naturaleza propia, ¿no? Inmanente, y se refleja. Seguimos. Alex Moreno dice: a mí lo que me da yuyu del cuadro son las manos de la puerta. Iván Tudela: a mí ese cuadro me da mucha impresión. Los 2 críos esos que salen parece que no tienen alma, como si estuvieran huecos por dentro. Dixon: esta pintura con manos sin dueño que se reflejan en el cristal, ¿serán almas que están atrapadas en el otro lado del espejo? Ryan dice: me estremecí, qué miedo, parecen muñecas de porcelana. Janet: qué impresionante, es algo que hiela la sangre. A mí la cara del niño se me representa a un ser carente de alma y lleno de odio, como si fuera un cazador de almas o algo así, nos dice Mario. Lorena: el cuadro de los niños da miedo, ella no tiene ojos y manos pegadas al cristal. Muchísimo miedo, mucha impresión. Espectador, algún oyente ha sufrido alguna visión o algo parecido, le ha impresionado mucho, que nos lo cuente, por supuesto. Nosotros ya de alguna forma empaquetamos nuestros bártulos porque mañana tenemos sesión televisiva, repito, a las 12 menos cuarto, 23:44 en concreto, según me dicen, y necesitamos todo vuestro apoyo, porque es verdad que ahora mismo es una franja importante y vamos a contaros muchas cosas, entre otras, aparte de eso que Santi ha denominado como fracking y que yo no había oído en mi vida. Y Santi nos lo va a contar con imágenes en su cara oculta, que está rompiendo realmente estructuras. Mañana recordamos, lo dejamos caer, sin decir el nombre incluso, para que todo el mundo se quede, seguramente la historia. Bueno, algunos compañeros, cuando Carmen pasaba ya la documentación y la información, solo digo esto, han tenido pesadillas y han soñado con todo esto. Es una historia, se cumplen 100 años, ocurrió en Estados Unidos y es de lo más horrible, pero tiene que ver con lo paranormal que hemos contado nunca. Sí, vamos a contar una historia bastante tremenda de un crimen nunca resuelto y que, como bien decía, se ha cumplido el centenario. La persona ya habrá muerto, pero salió indemne de esas 8 vidas que una noche se llevó por delante. Bueno, simplemente damos un dato, ¿no? Muertos en sus propias camas. Exacto. Y con un misterio tremendo. Mañana lo contamos todo eso y algunas cosas mucho más amables, claro, menos mal, si no. Fermín Agustín, Noel Calero, ha sido un auténtico placer. Hasta la próxima semana, compañeros. Santi,
que mañana te espero ante las cámaras para enterarnos de una cosa que está causando una gran polémica en nuestro propio país. Las conspiraciones a veces no están muy lejos. No, las conspiraciones no están muy lejos y la gente del norte seguro que sabe de qué le estamos hablando. Ha habido una manifestación en Vitoria en contra de esto, con mucha gente. En Vitoria, en Burgos, por toda esa parte seguro que las palabras sí que les suenan. ¿Y también aparecen perforaciones? Sí, tiene mucho que ver con el tema de esta noche. Santi, gracias por todo, como siempre un honor. Un honor estar aquí. Javier, hasta la próxima aventura, que has vivido aventuras misteriosas hace muy poquito tiempo y pronto las conoceremos con uno de los casos que surgieron precisamente en la noche de radio de hace unas semanas. Que descanses, que sé que estás a tope de varios viajes y que en 7 días aquí, compañero. Gracias, Iker, un abrazo y nos sorprenderemos porque ha habido sorpresas en esa investigación. Una vez más, y es que ¿qué ocurre en la investigación? Que algunas veces, el destello del misterio se puede aparecer. Mañana en la tele nos vemos con esa historia. Carmen. Claro que sí, a las 12 menos cuarto, que esté todo el mundo muy pendiente. Gracias por la audiencia de la semana pasada, gracias por estar ahí, gracias por hacernos caso, de verdad, que nos decís, pues antes, tenéis que poner antes. Nosotros hemos dicho a la cadena, que es que nos lo dicen por la calle muchísimo. Pues bueno, nos han hecho caso, ahora no hagáis que nos retrasen otra vez. Exactamente. Ahí os queremos a las 12 menos cuarto. Exactamente. Bueno, que ha sido un placer como siempre. Nos hemos puesto delante del micrófono amarillo para contar un montón de cosas, para pasarlo bien, para pasarlo mal y para, deslizar historias que habitualmente no se cuentan, pero que son importantes para todos nosotros. Importantes para el género humano en esta especie de debacle o de situación tensa, extraña en la que estamos viviendo todos. Por eso mismo, como sabemos que hay mucha apretura, espero que la radio sirva a veces como bálsamo para pasar 2 horas y media pensando en otras cosas a veces maravillosas. Feliz semana, amigos. Os queréis con las noticias. Hasta dentro de 7 días en Milenio 3 en la cadena SER.